tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte. Mariana Campos, especialista de México Evalúa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, David. Oye, te busco para que me ayudes a explicarle al auditorio cómo funciona el tema de los subsidios a la gasolina y qué implica para el conjunto de la economía en esta medida que parece que solo tiene una duración o un interés, que es el 10 de abril. Así es, David. Mira, en México tenemos un impuesto a los combustibles que se llama IEPS, que es básicamente una cuota que pagamos los consumidores de los combustibles en cada litro de combustible, de gasolinas que consumimos. Sin embargo, el gobierno, la Secretaría de Hacienda, tiene la posibilidad de otorgar estímulos a esta cuota. Significa que el estímulo, digamos, le resta valor a la cuota. Por decirte, si la cuota es de 5 pesos por litro, pues el estímulo puede ser de 1, de 2, de 3 pesos, hasta de 5 pesos, del mismo valor que la cuota de IEPS. Entonces, finalmente lo que uno paga es la cuota de IEPS menos el estímulo. Lo que ha sucedido en los últimos meses es que, bueno, el precio del petróleo ha incrementado. Por supuesto, el conflicto bélico que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, pues mandaron el precio del petróleo a los cielos y como consecuencia ha subido el precio de las gasolinas. Entonces, para que el precio de las gasolinas se mantenga controlado, lo que ha hecho el gobierno es, con los estímulos, disminuir la cuota de IEPS, ¿sí? Para que entonces los consumidores pues no sintamos esta alza en el precio de los combustibles. En México yo creo que pues esto es de las cosas más sensibles que hay en términos económicos. Tú sabes que los gasolinazos pesan mucho políticamente y bueno, pues estamos obviamente en la antesala de la revocación de mandato y bueno, pues también un poco más adelante tenemos varias elecciones para gobernador. A ver, en ese sentido, Mariana, pero el subsidio y los apoyos y todo lo que señalabas, al que terminan beneficiando es al consumidor más rico. Al Eso que es consume correcto. más gasolina le toca más subsidio y necesariamente eso es injusto. Correcto, porque estamos ahorita, estamos por sacar de hecho nuestra nota que va a salir muy pronto, yo creo que mañana, sobre el gasto en salud, por ejemplo. Vimos que en enero se desplomó por completo ya el presupuesto del nuevo INSABI, que bueno, creo que con el anuncio que se dio ayer, pues parece que se está cancelando la operación de este nuevo sistema de salud, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con el gasto que anteriormente estaba en el Seguro Popular y bueno, ahorita básicamente no gastó en enero el INSABI? La pregunta es, ¿cuál es el costo, además de obviamente el dinero que esto implica? ¿A qué renunciamos en términos de servicios públicos porque se esté empleando recursos para esto? Y quisiera aclarar cómo se emplean los recursos. Ahorita con el precio del petróleo que está alto, el gobierno está recibiendo ingresos excedentes por petróleo. Pero la ley lo que te dice sobre los excedentes es que antes de poder gastar esos ingresos petroleros excedentes, primero el gobierno tiene que compensar cualquier faltante de otro ingreso en relación al programa, ¿no? Precisamente como renuncia ya el gobierno en marzo, quiero decirles que pues el estímulo va a ser completo, no, ha sido completo, es decir, ya no se va a cobrar IEPS en marzo. Entonces, pues el gobierno evidentemente tiene faltante de ingreso IEPS y inmediatamente los excedentes petroleros van a ir a compensar ese faltante de IEPS. Entonces, claramente, pues este ingreso adicional por petróleo se está utilizando en subsidiar el precio de las gasolinas. Ahora bien, Mariana, y si no alcanza el estímulo, porque no alcanza el ingreso adicional a compensar el ingreso IEPS. Bueno, pues el gobierno también ya anunció que va a utilizar también una especie de perdón al ISR y al IVA, tengo entendido, de los distribuidores de gasolina, para que por ahí se pueda compensar el precio de la ¿No que gasolina. nos iban a Entonces, perdonar impuestos? pues parece ser que
es un momento importante en el que sí se van a perdonar impuestos, ¿no? Y bueno, sí es muy preocupante porque además pues el presupuesto de egresos de la Federación se hizo pensando en un crecimiento de la economía de 4%, que pues tú bien sabes y muchos lo sabemos, que no se va a dar. Ya se actualizaron todos los estimados económicos desde enero Ujú, y ujú. sabemos que la economía mexicana no va a crecer 4%. Bueno, Banjico lo dijo desde que se discutió este tema el año pasado. Sí, Entonces, pues sí preocupa mucho los ingresos tributarios. O sea, el IVA se nos desplomó prácticamente 10% en enero, ¿no? sí. Entonces, hubiera sido ideal que los excedentes petroleros se hubieran ido a compensar el IVA, pero pues ahora tenemos también los IEPS cortos y el IVA corto, ¿no? Entonces, este, la gran pregunta es qué servicio público, qué programa se va a estar sacrificando. Ahora bien, tú decías que es un tema muy sensible y habría que reconocer que al gobierno de Peña lo marcó y lo marcó para mal cuando era una decisión económicamente correcta. ¿Qué hacer en este entorno de una hipersensibilidad al precio de las gasolinas y una mala costumbre de que deben ser prácticamente regaladas? Esa es una gran pregunta. Yo creo que es uno de los temas pues más difíciles de resolver. Yo creo que ayudaría muchísimo, por ejemplo, yo he pensado en que sí deben etiquetarse ese tipo de ingresos y que no vayan a Ujú. financiar nada más la Bolsa General de Gasto. Creo que ese ha sido un error. En el mundo esos ingresos por esos impuestos especiales y específicamente el de la gasolina, se van a financiar transporte público, por ejemplo, se van a financiar mejores vías, carreteras, están asociados a la mejora de la logística del transporte. Entonces creo que también si el gobierno etiquetara recursos para esos fines, hubiera obviamente una gobernanza, una mejor gobernanza del gasto público, porque no tenemos prácticamente. Yo creo que ayudaría un poco con el costo político, ¿no? Sin embargo, pues no, ese costo no va a ser cero, ¿no? Y menos pues en el contexto del que partimos en México, en donde pues es un tema políticamente muy costoso. ¿Tú ves que estos apoyos vayan a seguir después del 10 de abril, que se extiendan a los procesos electorales, que como bien decías, todavía hay algunos pendientes este año? Híjole, yo creo que el incentivo sí está. Eh, Supongo que va a depender un poco también de cómo esté la situación económica, los ingresos del gobierno, ¿no? Cómo vayan en relación a lo programado, porque pues sí, los ingresos por IVA fueron una gran decepción en enero Sí. y de continuar así se ve muy, muy serio el panorama. Entonces yo creo que va a ser una combinación de eso, de cómo se comporten el resto de los ingresos pero el incentivo está claramente, ¿no? Es que lo que está pasando también con los ingresos es que el arranque del año, el arranque del sexenio, perdón, fue muy bueno, porque se cerraron muchos carriles de evasión de impuestos, se hicieron muchos convenios y eso tenía un límite y parece que llegamos al límite y ahora es recaudación, llamémosle orgánica de alguna manera, y eso pues no está siendo suficiente. No está siendo suficiente y además pues hay que recordar que el año pasado la economía finalmente no se recuperó como esperábamos. O sea, al cierre del año pasado se enfrió el asunto, Ujú. fue hasta cierto punto bastante inesperado y pues evidentemente los tributos son una función de la economía, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que también 2019 fue un año de crecimiento negativo. O sea, yo creo que quizás estos ingresos no recurrentes, ¿no? De créditos cobrados y todo, ayudaron a ver la cosa mejor de lo que realmente estaba. Si nosotros hicimos un análisis de cómo ha evolucionado la recaudación o cómo evolucionó la recaudación en la primera parte de este sexenio, en la primera mitad, y pues los ingresos tributarios crecen 98,000 millones de pesos, que es nada, aunque suena muchísimo dinero. La verdad es que es nada cuando uno ve las presiones que hay en el gasto. O sea, las pensiones aumentan más de 200,000 millones y tu principal ingreso
pues no se le compara a este gasto, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta pues que todos los esfuerzos han sido insuficientes, que obviamente la pandemia pegó mucho, pero que también en 2019 haber tenido un crecimiento negativo fue pues devastador. Entonces, pues sí, la situación no es para nada fácil. Ahora, no me contestaste. ¿Crees que se van a quedar, que el incentivo, como decías, se va a mantener o que solo será coyuntural? Porque si es coyuntural y los precios del petróleo bajan sustancialmente y esto nada más es una burbuja, pues les podrá haber salido de una manera torcida, chueca y rara, pero les podría salir. Funcionar. Estoy de acuerdo. Yo creo que aquí hay tres cosas en juego. Primero es cuánto va a durar el conflicto. O sea, la reacción de Rusia, como ya sabemos, pues no ha sido tan benévola como creíamos, ¿no? O sea, es decir, se ve difícil que sea un conflicto corto. Yo creo que sí va a durar algo. Dos, va a depender mucho de cómo se comporten el resto de los ingresos. Ujú. Pero el incentivo está porque ahorita, bueno, a ver, el precio de la gasolina sí ha aumentado, pero no ha aumentado tanto. O sea, ha aumentado, me parece que alrededor de 14%. Si uno ve lo que ha aumentado en Estados Unidos, pues bueno, ha aumentado 50%. Eso es lo que se está tratando de evitar. También se podría ir soltando poco a poco, no de jalón, ¿no? Pero el incentivo sí está. Repito, va a depender mucho de cómo esté realmente la situación del resto de los ingresos, ¿no? Pero sin duda yo creo que se va a mantener el incentivo de aquí, no solo a la revocación de mandato, sino también a las elecciones del verano. Pues te agradezco muchísimo, Mariana Campos, que me hayas tomado la llamada y seguimos en contacto. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.